La policía soborna a un juez para incriminar a una mujer negra, pero en el tribunal se sorprenden al darse cuenta de que ella es su nueva jefa. Se supone que la justicia es ciega, pero en la ciudad de Redwood Heights ha sido corrompida durante mucho tiempo por los prejuicios, el poder y la codicia cuando una joven negra llamada Mela Brown es incriminada por un crimen que no cometió. Todo el sistema legal parece decidido a destruir su vida tras bastidores. La policía racista soborna a un juez para asegurar la caída de Michaela hasta que un giro impensable lo cambia todo en un sorprendente giro de los acontecimientos. La misma mujer que buscaban enterrar de repente tiene su futuro en sus manos. En esta historia de luchas de poder, traición y regresos imposibles, las tornas cambian de la manera más dramática posible. Redwood Heights era una ciudad con una historia complicada hace décadas. Había sido un próspero centro industrial lleno de fábricas bulliciosas y una fuerza laboral optimista. Con el tiempo, sin embargo, las fábricas cerraron, los trabajos se agotaron y la fortuna de la ciudad se desvaneció. Los vecindarios que alguna vez fueron orgullosos cayeron víctimas del crimen, las intrigas políticas y la corrupción descontrolada. Los periódicos como Redwood Heights Gazette hicieron todo lo posible para exponer la mala conducta. Pero los que mandan a menudo distorsionan la verdad usando viejos vínculos económicos e influencia política para mantener sus negocios turbios en secreto. Entre las instituciones contaminadas por esta corrupción se encontraba el Departamento de Policía de Redwood Heights. Detrás de la imagen bien elaborada de los oficiales que servían y protegían allí se escondía una pequeña facción de policías corruptos liderada por el detective Carl Drummond y el sargento Ian Collins. Este grupo era famoso por plantar pruebas a residentes negros y morenos, convirtiendo delitos menores en delitos graves que arruinaban la vida y explotando cada gramo de su poder para llenarse los bolsillos. Lo más inquietante es que no se trataba solo de dinero. Los prejuicios corrían profundamente en sus filas, lo que alimentaba su voluntad de acosar y brutalizar a los más vulnerables de Redwood Heights. Michaela Brown era exactamente el tipo de persona por la que Drummond y Collins oraban. Una mujer ingeniosa, ambiciosa y compasiva de unos 30 años. Michaela había crecido en Redwood Heights. No era ajena a sus entrañas. Criada por su abuela después de que sus padres fallecieran en un trágico accidente automovilístico, aprendió desde el principio a mantener la cabeza alta en medio de la adversidad. Los sueños de estudiar justicia penal para ascender en las filas de la ley, y en última instancia, proteger a las mismas personas que el sistema a menudo abandonaba de manera silenciosa pero constante. Michaela había hecho precisamente eso, una estudiante estrella con una pasión ardiente por la justicia. Se graduó como la mejor de su clase en Redwood Heights Community College y luego obtuvo una beca completa para una prestigiosa facultad de Derecho en Chicago. Regresó a su ciudad natal armada. Con conocimiento, confianza y una determinación para escribir el mal que veía a diario. Pero Redwood Heights se resistía al cambio incluso con sus calificaciones. Las oportunidades dentro del sistema de justicia local eran escasas para una mujer negra, especialmente una conocida por hablar en contra del acoso policial. El detective Drummond se había encontrado con Michaela varias veces antes. Siempre que presenciaba o sospechaba de juego sucio por parte de los oficiales, ella era la primera en plantear preguntas, presentar quejas o incluso organizar reuniones comunitarias. Drummond odiaba que la considerara una molestia, una alborotadora que amenazaba la buena y antigua forma de hacer negocios, y no era solo el activismo de Michaela lo que lo enfurecía, era su negativa sin complejos a dar marcha atrás en una ciudad que a menudo obligaba a las personas marginadas al silencio. Con el tiempo, Drummond encontró formas de la intimidaba, la detenía por infracciones de tráfico menores, la fulminaba con la mirada en los pasillos del tribunal e incluso difundía rumores de que estaba involucrada con pandilleros locales. Sin embargo, MSK se mantuvo fuerte. Estaba en un camino que prometía un cambio y ese cambio amenazaba con derribar el imperio sombrío que Drummond y Collins habían construido en Redwood Heights. Eventualmente, su resistencia la convirtió en el objetivo perfecto para uno de los planes más siniestros que el departamento jamás había inventado. El detective Carl Drummond y el sargento Ian Collins estaban inquietos.
El departamento de policía de Redwood Heights podría haber tenido su parte justa de corrupción, pero incluso entre la multitud cuestionable, estos dos se destacaron por su descarado desprecio por la justicia. Se conocieron una noche en la trastienda llena de humo de un viejo bar llamado Tanner's Pub. Era un lugar discreto frecuentado por policías fuera de servicio que buscaban una bebida fuerte y la oportunidad de desahogarse sobre la política de la ciudad. A lo largo de los años, Drummond y Collins habían hecho de esa trastienda su consejo de guerra privado donde planeaban todo, desde pequeñas redadas hasta crímenes más elaborados. Esa noche, Drummond se inclinó hacia adelante haciendo girar un vaso medio vacío de whisky. Tiene que irse, murmuró, ojos brillantes con malicia apenas contenida. No tuvo que decir quién era. Ambos hombres sabían que se refería a Michaela Brown. Collins asintió con la mandíbula apretada como si simplemente pensar en su nombre lo molestara. Drummond continuó: está ganando terreno en la comunidad, la gente confía en ella, si sigue adelante presionará para que se investigue la conducta policial. ¿Sabes lo que eso significa? Lo que significaba, aunque no lo dijo, era que los esqueletos en su armario saldrían a la luz: años de arrestos falsos, drogas plantadas, evidencia robada y sobornos no reportados. Si Michaela encontraba un punto de apoyo legítimo en el sistema legal, tal vez como fiscal de la ciudad o incluso como fiscal de distrito adjunta, podría desmantelar toda su operación. Tenía el conocimiento, el impulso y la brújula moral para hacerlo. Necesitamos algo grande. Collins siseó golpeando su vaso vacío contra la mesa. Nunca ha tenido ni siquiera una multa de estacionamiento. Nosotros plantamos una bolsa de marihuana y no va a ser mella. Volverá en una semana, su reputación intacta. Drummond se frotó las sienes pensando que había orquestado cargos falsos antes, pero nunca en contra alguien tan bien conectado como Michaela. La gente la respetaba, incluso los jueces en público al menos reconocieron su dedicación a la ley. Tenemos que pintarla como una verdadera criminal, dijo finalmente. Lavado de dinero, tráfico de drogas, soborno, algo que hace que la ciudad retroceda con horror. Discutieron el plan durante horas. Al final de la noche sus vasos de whisky estaban vacíos, sus cigarrillos extinguidos en ceniceros rebosantes y sus corazones ardían con una resolución odiosa. El plan era sencillo, pero requería un juez conspirador para hacerlo hermético. Drummond sabía exactamente dónde buscar. El juez Mark Porter, un aliado de mucho tiempo de los policías corruptos, le debía a Drummond y Collins más que unos pocos favores. Se rumoreaba que el juez Porter tenía una adicción al juego. Estaba muy endeudado y Drummond una vez hizo la vista gorda cuando Porter causó un accidente por conducir bajo los efectos del alcohol que fue silenciado, por lo que el plan estaba listo. Drummond y Collins fabricarían evidencia de posesión o distribución de drogas a gran escala atribuida directamente a Michaela. Sobornarían o chantajearían al juez Porter para que emitiera una orden judicial asegurando que se le negara la fianza para cuando Michaela luchó por salir legalmente. Su nombre y su futuro en Redwood Heights sería destruido. Terminaron la noche con un apretón de mano secreto y un par de sonrisas amargas en sus mentes. Al incriminar a Michaela Brown por un delito grave, matarían dos pájaros de un tiro: silenciarían al crítico más vocal de su imperio corrupto y enviarían un mensaje a la comunidad de que nadie se interpone en el camino de los policías sucios de Redwood Heights. Una semana después de su reunión en Tanner's Pub, Drummond y Collins pusieron el plan en marcha. Su primer paso fue crear un rastro de papel que implicaría a Michaela en actividades ilegales de drogas. Collins tenía un contacto en un sombrío círculo del submundo, pequeños delincuentes que le debían favores para evitar el acoso o el arresto. Estos individuos eran expertos en falsificar documentos y en cuestión de días produjeron libros de contabilidad falsos, recibos de envío y transcripciones de mensajes de texto que conectaban a Michaela con un cel ficticio con sede en otro estado. Una noche tarde, bajo el manto de la oscuridad, Drummond y Collins irrumpieron en el modesto apartamento de Michaela. Llevaban guantes y sudaderas negras, sigilosos como panteras merodeando. Drummond forzó una pequeña ventana mientras Collins vigilaba la calle desierta abajo. Dentro de Drummond plantó bolsas llenas de una sustancia blanca sospechosa, bicarbonato de sodio, cuidadosamente empaquetadas para que parecieran cocaína, escondidas en el armario de almacenamiento y debajo del fregadero de la cocina. También golpeó un teléfono quemador que contenía mensajes de texto incriminatorios, cuidado y fechados, que sugerían que Michaela había estado orquestando tratos de drogas durante meses. Al día siguiente, Drummond presentó una pista anónima a la unidad de control de drogas de su propio distrito alegando que Michaela Brown era una distribuidora importante.
se aseguró de que esta pista se filtrara por los canales correctos y llegara al escritorio de un oficial en quien confiaba para que se mantuviera callado en cuestión de horas. Se programó una redada policial. La redada en sí fue un espectáculo. Oficiales fuertemente armados, equipo SWAT, sirenas a todo volumen destinadas a intimidar no solo a Michaela, sino a toda la comunidad. Querían que Redwood Heights recordara el día en que derribaron a Michaela Brown cuando ocurrió la redada. Michaela fue tomada completamente por sorpresa. Estaba en medio de la redacción de una propuesta de defensa comunitaria en su sala de estar cuando los oficiales del SWAT irrumpieron por la puerta gritándole que se tirara al suelo. Confundida, aterrorizada e indignada, Michaela obedeció. Lo siguiente que supo fue que la esposaron y la sacaron afuera mientras los vecinos observaban horrorizados. Algunos gritaron en protesta insistiendo en que Michaela era inocente, pero la policía arrasó alegando que tenían una orden judicial y pruebas creíbles en la comisaría. Drummond supervisó personalmente su fichaje en una retorcida muestra de burla, leyó los cargos: tráfico de drogas, posesión con intención de distribuir, conspiración. La gravedad de estas acusaciones era lo suficientemente asombrosa como para arruinar la vida de cualquier persona, y mucho menos de alguien con aspiraciones de servir en el sistema judicial. Michaela se sintió mareada y con náuseas, intentó protestar, pero Drummond y Collins sonrieron con suficiencia ignorando sus súplicas. Ese mismo día, el juez Mark Porter, después de recibir un cuantioso soborno y una discreta amenaza de Drummond, firmó la negación de Michaela Vale. La justificación oficial fue que representaba un riesgo de fuga debido a supuestos vínculos con delincuentes de fuera del estado. Fue una farsa, pero funcionó. Se llevaron a Michaela Brown, encerrada en una celda de detención sin que ninguno de sus amigos o familiares pudiera verla. Redwood Heights estaba atónito. ¿Cómo podía esta mujer, un modelo a seguir local, una activista, estar involucrada en una operación de drogas de alto nivel? Las noticias se extendieron como un reguero de pólvora a los titulares y el Redwood Heights Gazette condenándola. Debajo de todo eso había una red de mentiras cuidadosamente orquestada y silenciosamente diseñada por Drummond Collins, y el juez Porter. Michaela estaba ahora en el centro de un infierno y no tenía idea de cómo sobreviviría en los confines claustrofóbicos de su celda de detención. Michaela sintió un torbellino de emociones: conmoción, miedo, ira y una inquebrantable sensación de injusticia. Ella sabía que era inocente. Cualquiera que la conociera de verdad estaba seguro de que estos cargos eran absurdos, pero la serie de pruebas fabricadas, el teléfono quemador, el presunto alijo de drogas, los documentos financieros falsos, apuntaban en una dirección incriminatoria. Ella durante 3 días estuvo en gran parte aislada, solo se le permitió un puñado de llamadas telefónicas cortas. Su abuela Venice Brown le suplicó a la policía que la dejara ver a Michaela, pero la solicitud fue denegada. Repetidamente a los ojos del sistema corrupto, Michaela era de repente un capo, una narrativa que sirvió para mantenerla encerrada y aislada del apoyo. En las raras ocasiones en que se le permitía salir de su celda, soportó miradas frías de los guardias y burlas susurradas de que era una desgracia. Algunos oficiales la miraron con lástima, convencidos de que la habían incriminado, pero tenían demasiado miedo de hablar en contra de Drummond y Collins a pesar de la desesperación sofocante. La mente de Michaela se negó a rendirse. Había estudiado derecho penal. Sabía cómo se podían manipular las pruebas. En lugar de dejar que el miedo la paralizara, comenzó a formular ideas para su defensa. Anotó mentalmente todas las formas posibles en que podía demostrar su inocencia. Marcas de tiempo que no cuadraban. Testigos que podrían ubicarla en otro lugar. Miembros de la comunidad que podrían dar fe de su carácter y cualquier pista posible que pudiera arrojar luz sobre los verdaderos perpetradores detrás de este plan. Pero el tiempo no estaba de su lado. Cuantos más días pasaba detenida, más se volvía Redwood Heights en su contra. Los foros en línea se iluminaban con discusiones. Algunos indignados por su arresto, otros juraban que era culpable. La estación de televisión local regurgitó la historia de la policía sin cuestionarla, alimentando el rumor. El punto de inflexión llegó la mañana de su comparecencia. Michaela finalmente fue escoltada a una pequeña sala de reuniones sin ventanas donde su abogado designado por el tribunal, Glenn Winters,
Estaba sentado con una carpeta de documentos legales. Glenn era un joven defensor público serio abrumado por una carga de casos demasiado grande para que una persona los manejara de manera efectiva. Sin embargo, creyó en la inocencia de Michaela desde el momento en que la conoció. «Tienen una cantidad abrumadora de evidencia», dijo la señorita Brown Glenn al pasar las páginas. Su tono era grave, pero algo en ello parece demasiado ordenado. Está demasiado perfectamente presentado. Michaela asintió. «Eso es porque está preparado», respondió. «Tenemos que demostrar que es fabricado. Tenemos que averiguar quién está detrás de esto». Glenn la miró con simpatía. «Lo intentaremos. Pero el juez Porter ha puesto el listón muy alto. Se le ha negado Baale. Están tratando esto como un caso importante de tráfico. Si queremos luchar contra esto, necesitaremos muchas pruebas y las necesitaremos rápidamente». En ese momento, a pesar de la sofocante desolación, Michaela sintió una chispa de esperanza. No estaba sola, tenía un aliado, incluso si tenía fondos insuficientes y exceso de trabajo, y tenía su propia inteligencia, su propia resiliencia. Podría haber estado atrapada en un sistema diseñado para quebrarla, pero estaba decidida a contraatacar, estaba decidida a demostrar Redwood, Yates y el mundo entero de End hasta donde llegarían los corruptos para destruir una vida inocente mientras Michaela se preparaba para una batalla legal al otro lado de la ciudad. El juez Mark Porter caminaba ansiosamente en su lujosa oficina en casa. Era una habitación llena de muebles de caoba oscura, gruesas alfombras persas y una estantería llena de prestigiosos abogados, pero nada de eso irradiaba comodidad esta noche. Los nervios de Porter estaban desgastados y sus palmas estaban húmedas por el sudor frío. Acababa de terminar una llamada telefónica con el detective Drummond. La voz del detective había sido presumida. Drummond le aseguró que si Porter continuaba jugando, emitiendo fallos severos, ignorando cualquier inconsistencia en la evidencia de la fiscalía, recibiría un generoso soborno una vez que se calmara el polvo. Drummond incluso había insinuado un futuro ascenso del que Porter se beneficiaría si se abrían ciertos puestos en la ciudad, pero Porter estaba profundamente endeudado gracias a su paralizante adicción al juego. Su lugar de reunión habitual era un casino trasero oculto en las afueras de Redwood Yates, donde con frecuencia perdía miles en una sola noche. El solitario casino Los Tiburones estaban dando vueltas exigiendo el pago. Así que cuando Drummond y Collins se acercaron a él con una oferta de una suma considerable a cambio de asegurar que Michaela Brown permaneciera encerrada y finalmente fuera declarada culpable, Porter no dudó. El miedo y la codicia eran motivadores poderosos, pero la culpa lo carcomía. No era ajeno a los fallos cuestionables, ya que había aceptado sobornos en casos menores. Pero esto era diferente. Toda la comunidad conocía a Michaela Brown. El peso moral de incriminar a una mujer inocente por delitos graves lo oprimía más de lo que quería admitir. Cada vez que miraba las fotos enmarcadas en su escritorio, su sonriente esposa y sus dos hijas pequeñas, sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo podía enfrentarla sabiendo lo que le estaba haciendo a la hija de otra persona? Desesperado por un escape momentáneo, Porter se sirvió un generoso vaso de bourbon, bebiéndolo mientras miraba por las altas ventanas hacia su patio oscuro. Las luces de la ciudad de Redwood Yates brillaban en la distancia, un duro recordatorio de cuántas almas vivían bajo la merced de un sistema de justicia que él estaba pervirtiendo. Trató de justificar sus acciones. Si yo no hagas esto, los tiburones solitarios me arruinarán. Drummond filtrará todo. Perderé mi carrera, mi familia, mi reputación. Esa racionalización le ofreció poco. Ford estaba en un aprieto. Había pasado años sorteando tratos turbios y apuestas imprudentes. Ahora todo estaba culminando en esta única injusticia de alto perfil contra Michaela Brown. Con mano temblorosa, terminó su bebida y dejó el vaso en su escritorio de caoba. Mañana entraría al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, llamado como juez visitante para los casos de desbordamiento de Redwood Yates para presidir la audiencia inicial de Michaela. Mañana tildaría públicamente a una mujer inocente de criminal y se odió a sí mismo por eso. Un voto silencioso se formó en su mente. Solo un último trabajo después de esto. Me voy.
Se engañó a sí mismo pensando que una vez que liquidara sus deudas podría reformarse y dejar atrás los tratos sucios, pero como pronto aprendió, el precio de la redención sería mucho más alto de lo que podría pagar. Mientras Michaela estuviera en la cárcel, la comunidad por la que había trabajado tan duro para elevar no permaneció en silencio durante años. Michaela había construido fuertes conexiones, líderes del vecindario, figuras religiosas, dueños de negocios locales y activistas de derechos civiles que admiraban su compromiso con la justicia. La noticia de su arresto se extendió como un reguero de pólvora, encendiendo la indignación entre quienes conocían su carácter de primera mano. Todas las noches, pequeños grupos se reunían afuera de la estación de policía con velas y carteles que declaraban «Libertad para Michaela Brown y alto a la corrupción». Las protestas comenzaron siendo modestas, solo una docena de partidarios dedicados, pero su número aumentó día a día. Pronto, cientos de voces se alzaron contra la injusticia. Uno de los partidarios más vocales fue el pastor Clarence Wright de la histórica Iglesia Bautista St. Laiche. Durante los sermones dominicales, criticó abiertamente la historia de racismo del Departamento de Policía y exigió una investigación independiente sobre el caso de Michaela. Los periodistas locales también comenzaron a husmear, aunque los grandes titulares aún reducían la narrativa policial. Algunos reporteros del Redwood Gazette sospecharon que Michaela Brown había colaborado una vez con ellos en un artículo que exponía las malas condiciones de vida en viviendas de bajos ingresos. Tenía reputación de integridad, ahora la etiquetaban como narcotraficante, no cuadraba. Los periodistas comenzaron a investigar, solicitando documentos y hablando con los vecinos que presenciaron la redada dentro de la estación. Hubo conversaciones susurradas entre un puñado de oficiales honestos que creían que Michaela estaba siendo incriminada, pero el miedo flotaba en el aire. Nadie quería convertirse en el próximo objetivo de Drummond y Collins. Solo una joven oficial, Abby Hernández, se atrevió a acercarse discretamente a los manifestantes afuera una noche. Era nueva en la fuerza y aún no se había endurecido por la cultura tóxica. Cuando uno de los amigos de Michaela la reconoció, Abby dijo en voz baja: «No puedo hacer comentarios sobre el registro, pero no detengas lo que estás haciendo protestando exigiendo respuestas, importa en su estrecha celda». La propia esperanza de Michaela se reavivó con los débiles sonidos de cánticos desde afuera a través de la pequeña ventana en el pasillo cerca del bloque de celdas. A veces podía escuchar a los manifestantes llamándola por su nombre exigiendo justicia. Ese ruido distante era como un salvavidas. Se dio cuenta de que no estaba sola. La ciudad que amaba estaba luchando por ella incluso si el sistema estaba en su contra. Su abogado Glenn Winters trajo noticias aún más prometedoras. Había presentado una moción para desestimar basada en inconsistencias en el informe policial, aunque el juez Porter probablemente lo rechazaría. Glenn estaba sentando las bases para una apelación. También mencionó que algunos abogados locales y grupos de derechos civiles estaban empezando a interesarse en un mundo ideal. Uno de estos grupos podría intervenir con recursos y experiencia desafiando la corrupción desde sus raíces. Michaela se aferró a estos rayos de esperanza. Cada señal de apoyo, cada mención de aliados potenciales reforzaba su determinación. Juró que si salía de esta terrible experiencia, no solo limpiaría su nombre, sino que también derribaría la red de corrupción que la había atrapado. Redwood Heights merecía algo mejor y lucharía con uñas y dientes para asegurarse de que la ciudad viera la verdad. Mientras el caso contra Michaela se dirigía a juicio y Collins intensificó sus tácticas de intimidación. Amenazaron a los testigos que se atrevieron a hablar en nombre de Michaela y manipularon las pruebas para resistir el escrutinio del juez de defensa. Porter cumplió con todas sus solicitudes en las audiencias previas al juicio, permitiendo pruebas cuestionables mientras descartaba cualquier signo de mala conducta policial como especulativa. Parecía una barrida limpia para el trío corrupto, pero pronto comenzaron a aparecer grietas en su fachada cuidadosamente orquestada. Una noche, el sargento Ian Collins regresó a casa. Encuentra un sobresencillo deslizado debajo de su puerta principal. Dentro había una sola fotografía de él y Drummond reunidos con el juez Porter en un estacionamiento con poca luz. En la parte posterior de la foto había palabras mecanografiadas que conocemos sin firma, sin remitente. El corazón de Colin latía tan ferozmente que pensó:
¿Que podría desmayarse? ¿Quién tomó esta foto? ¿Cómo la consiguieron? Inmediatamente llamó a Drummond, que se precipitó ir a distorsionando sus rasgos. Concluyeron que alguien los estaba siguiendo recolectando evidencia de su conspiración, temerosos de que pudiera ser un policía honesto o un agente federal. Hablaron de posibles sospechosos, devanándose los sesos para ver quién podría beneficiarse de su caída. 2 días después el juez Porter recibió un correo electrónico anónimo en su cuenta personal que contenía la misma fotografía y un mensaje críptico: tic-tac, juez, la verdad está llegando. Porter casi dejó caer su teléfono. Cuando lo leyó, la ansiedad estalló en su pecho como una brasa ardiente. Se tragó un vaso de agua, el sudor le golpeaba la frente. En pánico trató de llamar a Drummond, pero el detective estaba atado. El juez Porter se sintió más solo que nunca y atrapado en una red cada vez más apretada de su propia creación. Mientras tanto, el oficial Avi Hernández continuó observando las tensiones crecientes en la estación. Notó el ceño fruncido inusual de Drummond, los arrebatos abruptos de Colin y los murmullos silenciosos que lo seguían a donde quiera que iban. Sintiéndose envalentonada, Abby decidió cavar más profundo. Tarde en la noche, revisó los archivos internos en busca de cualquier registro que pudiera indicar manipulación en el caso de Michaela. Lo que encontró fueron inconsistencias evidentes, registros de evidencia no coincidentes, declaraciones contradictorias de los oficiales y marcas de tiempo que no tenían sentido. Imprimió algunos documentos clave y los escondió en su casillero. Su corazón latía con fuerza de emoción y pavor en su celda. Michaela rezó por solo una pieza de evidencia exculpatoria. Sabía que si salía a la luz incluso la más mínima discrepancia podría abrir las compuertas para demostrar su inocencia. Todas las noches trataba de calmar las preguntas que se arremolinaban en su mente. ¿Quién me tendió una trampa? ¿Qué tan profunda es esta conspiración? Tenía sus sospechas sobre Drummond, pero demostrarlo era otro asunto completamente diferente. Las grietas estaban creciendo aunque Michaela aún no podía verlas. La fotografía de Abby. Los descubrimientos de discos internos de Hernández eran señales pequeñas pero críticas de que los conspiradores, una vez invencibles, estaban perdiendo el control. El karma se agitaba en Redwood Heights y cada día que pasaba se acercaba un poco más. La tensión en Redwood Heights se intensificó a medida que se acercaba la fecha del juicio de Michaela. Por un lado, estaban Drummond, Collins y el juez Porter, quienes continuaban impulsando su narrativa de la culpabilidad de Mela. Por otro lado, los partidarios de Michaela se hacían cada vez más ruidosos y organizados. Las protestas fuera del juzgado aumentaron. Los carteles que exigían justicia se multiplicaron y los músicos locales interpretaron canciones de resistencia durante las manifestaciones. Se formó un movimiento de base que pedía un comité de supervisión independiente para investigar la corrupción policial. En este caso, un aliado inesperado fue una abogada de derechos civiles de alto perfil llamada Elaine Patterson, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU. El Redwood Heights Gas había enviado copias de los archivos policiales a su oficina, destacando detalles sospechosos en el caso de Michaela. Intrigado, Patterson viajó a Redwood Heights para reunirse con Michaela y su defensor público, Glenn Winters, en el estrecho espacio para visitantes. La presencia de Patterson en la sala de la cárcel era un soplo de aire fresco. Era una profesional experimentada, de mirada aguda y voz tranquila. Su cabello gris estaba recogido en un moño ordenado mientras escuchaba a Michaela contar su historia. Su activismo, el antagonismo de Drummond, la redada sospechosa. La expresión de Patterson se volvió cada vez más sombría. Necesitamos profundizar. Concluyó que esto no es solo un arresto injusto, es un patrón sistemático. Si podemos probar un caso de fabricación, podría exponer muchos más. Michaela sintió una oleada de esperanza con la ACLU de su lado. Finalmente podría tener una oportunidad contra la maquinaria de corrupción de Redwood Heights. Mientras tanto, Drummond y Collins estaban desesperados por identificar la fuente de la fotografía filtrada. Acorralaron a posibles denunciantes en el recinto, hicieron amenazas vagas e incluso buscaron en las imágenes de vigilancia de la estación para ver quién podría haber estado husmeando.
La oficial Abby Hernández escapó por poco de las sospechas, manteniendo un perfil bajo y cubriendo cuidadosamente sus huellas. El juez Porter, atormentado por la culpa y la paranoia, se encontró durmiendo menos y bebiendo más. Su esposa notó su comportamiento errático, pero él la ignoró. Preocupación es culpar al estrés laboral en privado, aunque estaba cerca de un colapso, había comenzado a recibir amenazas anónimas adicionales a través de mensajes de texto, cada una insinuando la evidencia condenatoria que podría surgir en cualquier momento. Es demasiado tarde. Pensó en momentos de desesperación aplastante, me he unido a los demonios, y tengo que llegar hasta el final debajo de todo el caos. Redwood Heights se preparó para el juicio. Los periodistas de las ciudades cercanas comenzaron a mostrar interés percibiendo un escándalo en ciernes. Los presentadores de programas de entrevistas invitaron a activistas de derechos civiles a discutir el caso, destacando la larga historia de policía con sesgo racial en comunidades como Redwood Heights. Para Michaela, el juicio representó una batalla por su propia vida. Para Drummond, Collins y Porter era una oportunidad de solidificar su control del poder o perderlo todo. A medida que pasaban los días, ambos lados prepararon sus estrategias sin que ellos lo supieran. El destino ya había comenzado a girar los engranajes de su caída. La mañana del juicio amaneció con una especie de tensión eléctrica que crepitó en el aire. Las multitudes llenaron las aceras frente al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, donde el juez Porter había sido designado para presidir caso de alto perfil. La policía antidisturbios se mantuvo alerta anticipando grandes protestas. Camioneta de noticias alineada en la calle, antenas parabólicas apuntando hacia él cielo para transmitir cada desarrollo a los espectadores de todo el estado. Michaela llegó en una camioneta de transporte policial con las manos esposadas al frente, vestida con un blazer azul conservador y una falda proporcionada por su abuela. Mantuvo la cabeza en alto a pesar de las cámaras que la enfocaban en la cara. Dentro de la sala del tribunal tomó asiento en la mesa de la defensa junto a Glenn Winters y Elaine Patterson, quienes se habían unido como abogados adjuntos al otro lado del pasillo. El equipo de la fiscalía, seleccionado personalmente por Drummond, organizó sus archivos mientras Drummond y Collins se sentaron modestamente en la galería vistiendo trajes para desempeñar el papel de investigadores preocupados. El juez Porter entró en la sala del tribunal con una postura rígida. Las ojeras bajo sus ojos delataban sus noches de insomnio. El fiscal de distrito adjunto comenzó pintando una imagen condenatoria. Michaela Brown, una vez vista como un pilar de la comunidad, fue acusada de planear una operación de droga. Su argumento dependía de la montaña de evidencia descubierta en su casa y la pista anónima que puso en marcha la redada. Elaine Patterson entregó una refutación mordaz. Explicó con calma lo fácil que era fabricar pruebas, lo improbable que era para una mujer con los antecedentes de Michaela convertirse abruptamente en un capo de la droga, y como el departamento de policía de Redwood Heights tenía un historial documentado de mala conducta, se detuvo antes de llamarlo una trampa. Pero su tono dejó pocas dudas en la mente de nadie. El juez Porter mantuvo una fachada exterior de imparcialidad, otorgando a cada parte la oportunidad de presentar argumentos de apertura, pero ocasionalmente emitió fallos que favorecían a la fiscalía. De acuerdo con su acuerdo secreto con Drummond, permitió que se admitieran ciertas piezas de evidencia cuestionable. Anulando las objeciones de Patterson, el equipo de defensa intercambió miradas cómplices. Pudieron ver que se enfrentaban a más que solo la fiscalía, se enfrentaban también al juez presidente. Afuera la protesta continuó creciendo. El pastor Clarence Wright dirigió a un grupo en oración cantando justicia para Michaela. Otros sostenían carteles exigiendo no más casos incriminados. La atmósfera estaba cargada y uno casi podía saborear la tensión en el aire. Michaela vio cómo todo se desarrollaba con una mezcla de pavor y resolución. Ocasionalmente miraba al juez Porter preguntándose si el rumor de su corrupción era cierto. Estudió a Drummond y Collins. Sus rostros engreídos exudaban confianza. ¿De verdad creían que podían enterrarla sin consecuencias? A medida que los procedimientos del día llegaban a su fin, la sala del tribunal bullía con especulaciones. El caso de la fiscalía parecía hermético en la superficie, pero Patterson y Winters sabían que la verdad era mucho más complicada. Creían que con suficiente interrogatorio y la evidencia correcta, las grietas comenzarían a mostrarse. Las líneas de batalla estaban dibujadas y ninguna de las partes tenía intención de rendirse. Así,
El primer día del juicio terminó bajo una mezcolanza de controversia con Redwood Acts conteniendo la respiración por el siguiente capítulo en esta lucha por la justicia. El segundo día del juicio comenzó con la fiscalía llamando a sus testigos estrella, los oficiales involucrados en la redada en el apartamento de Michaela, testificaron sobre el supuesto aviso, los artículos sospechosos encontrados y cómo Michaela parecía nerviosa y agitada durante su arresto. En la superficie, sus relatos parecían alinearse perfectamente con la evidencia fabricada, pero durante el interrogatorio, Elaine Patterson indagó implacablemente para obtener detalles. Oficial Grant, ¿puede aclarar la marca de tiempo en la grabación de la cámara corporal?, preguntó. Una sonrisa educada enmascarando su intensidad. El oficial titubeó un poco y luego dio una hora aproximada. Patterson sacó una copia del informe oficial del arresto. Interesante, dijo, porque su cámara corporal lo muestra entrando al edificio a las 9:52 de la noche, pero el informe del arresto afirma que la redada comenzó a las 10:15 de la noche, lo cual es correcto. La confusión en el estrado de los testigos era evidente, fue una discrepancia menor, pero plantó la semilla de que las historias de los oficiales podrían no ser tan consistentes como afirmaban. El sargento Collins, que testificó a continuación, trató de mantener una conducta tranquila. Sin embargo, Patterson lo interrogó sobre la cadena de custodia de la cocaína encontrada en el apartamento de Michaela. Dígame, sargento, ella dijo cómo es que el registro de pruebas muestra que usted firmó por la sustancia a las 102 p.m. Sin embargo, los registros de transporte policial indican que usted abandonó la escena a las 10:05 de la noche. Un silencio cayó sobre la sala del tribunal. Collins tartamudeó buscando una explicación plausible, pero no llegó a ninguna. Aunque estas inconsistencias podrían parecer pequeñas por sí mismas, cada una socavó la gran narrativa de la fiscalía. El juez Porter interrumpió repetidamente a Patterson con advertencias, pero ella insistió, determinada a exponer cada hueco en la fachada. Mientras tanto, Drummond, que observaba desde la galería, apretó la mandíbula. Podía sentir que la defensa hacía agujeros en la historia cuidadosamente orquestada. Golpeó el pie con nerviosismo, robando miradas al juez Porter como para decirle que haga algo, pero incluso Porter no pudo descartar por completo estas discrepancias sin levantar sospechas fuera de la sala del tribunal. El estado de ánimo entre los manifestantes era de un optimismo cauteloso. La noticia del incisivo interrogatorio de la defensa se extendió rápidamente. El pastor Wright instó a todos a seguir orando para seguir creyendo que se haría justicia. La oficial Abby Hernández, que se quedaba al borde de la multitud, entregó silenciosamente un sobre a un organizador comunitario local. Dentro había copias de documentos que destacaban más contradicciones en las declaraciones oficiales de la policía. El corazón de Abby latía con una mezcla de miedo y determinación. Si Drummond descubría lo que había hecho, podría perder su trabajo o algo peor. Pero la idea de que una mujer inocente fuera a prisión era algo que no podía soportar. Al final del segundo día, la base sólida de la fiscalía mostraba pequeñas fracturas, pero la mayor revelación aún estaba por llegar. Patterson y Winters habían insinuado un testigo sorpresa, alguien cuyo testimonio podría hacer estallar el caso por completo. Las especulaciones se descontrolaron. ¿Fue un informante de la policía? ¿Un colega de Michaela que podría dar fe de su paradero? Cuando Redwood Acts se fue a dormir esa noche, una cosa era segura. La narrativa cuidadosamente elaborada por Drummond Collins y el juez Porter estaba en peligro de desmoronarse, y si lo hacía, las consecuencias serían monumentales. En el tercer día del juicio, la atmósfera en la sala del tribunal era eléctrica. Circulaban susurros sobre el rumoreado testigo sorpresa de la defensa. Michaela se sentó rígidamente, con las palmas de las manos sudando contra la mesa, vio a Drummond y Collins intercambiar miradas inquietas al otro lado del pasillo. El juez Porter intentó mantener una expresión impasible. La reacción, pero sus dedos temblorosos tamborileando en el estrado delataban su ansiedad después de una mañana de testimonios procesales. Elaine Patterson Rose y anunció su señoría que la defensa desea llamar a la oficial Abigail Hernández al estrado. Una oleada de sorpresa recorrió la sala del tribunal.
Los ojos de Drummond brillaron con furia. Collins parecía como si le hubieran dado un puñetazo bajo. El corazón del juez Porter latía con fuerza. Sabía que dejar que un oficial de policía testificara a favor de la defensa era inusual, pero no tenía motivos legales para negarse. La oficial Hernández dio un paso al frente. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Prestó juramento y se sentó en la silla de testigos. Patterson comenzó estableciendo las credenciales de Abby y la cronología de los eventos tal como los conocía. Luego, guió suavemente la conversación hacia los documentos que Abby había descubierto. Archivos no coincidentes, marcas de tiempo y registros alterados que insinuaban manipulación de pruebas. ¿Qué te hizo sospechar?, preguntó la oficial Hernández Patterson. Abby tragó saliva con dificultad. Noté que la cronología oficial del allanamiento al apartamento de la señorita Brown no coincidía con los registros de despacho. Cuando intenté verificar los registros de custodia de pruebas, encontré múltiples ediciones. Todo parecía demasiado limpio en el papel, pero los registros en sí mismos contaban una historia diferente. Murmullos. Se extendió por la audiencia. El rostro de Drummond tenía una mueca mientras Collins fulminaba con la mirada a Abby. Patterson presentó varios documentos policiales internos que Abby había proporcionado. Las marcas de tiempo contradecían las declaraciones oficiales, los formularios de la cadena de custodia tenían múltiples borradores. También presentó transcripciones de comunicaciones supuestamente enviadas por Michaela desde un teléfono quemador. Pero el registro de la compañía telefónica no mostraba actividad en esos momentos. El juez Porter se vio obligado a permitir cada pieza de evidencia, ni siquiera él pudo encontrar una excusa procesal para suprimirla toda. Su favoritismo anterior hacia la fiscalía era lo suficientemente latente. Tenía que parecer algo imparcial o arriesgarse a una reacción inmediata de la comunidad legal, y la tensión de los medios llegó a su punto máximo cuando Abby admitió que creía que las drogas encontradas en el apartamento de Michaela fueron plantadas. No llegó a nombrar a Drummond y Sims directamente, probablemente por miedo, pero la implicación flotaba en el aire. Como una nube de tormenta, la sala del tribunal estalló en jadeos y el juez Porter tuvo que golpear su mazo para restablecer el orden. Drummond y Collins intercambiaron miradas de pánico. Este fue el momento en que temían el desenlace público de su cuidadosamente narrativa escenificada. Si el jurado creía el testimonio de Abby y los documentos incriminatorios, Michaela casi con seguridad sería absuelta de todos los cargos. Peor aún, una investigación sobre corrupción policial seguiría posiblemente, conduciendo a acusaciones en su contra. En el lapso del testimonio de un solo testigo, la marea giró decisivamente a favor de Michaela. Los ojos ya no estaban fijados en las presuntas irregularidades de los acusados, sino en las acciones sombrías del departamento de policía de Redwood Heights, y el juez Porter, sentado en el estrado, sentía que su mundo se derrumbaba bajo sus pies. Había vendido su alma a los sobornos de Drummond solo para ver el caso y tal vez toda su carrera escaparse de su control. La noticia del explosivo testimonio de la oficial Abby Hernández se extendió por Redwood Heights como un reguero de pólvora. Cuando el tribunal hizo un receso del día, la multitud afuera del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles se había duplicado. La posibilidad de justicia para Michaela se volvió más ferviente, e incluso aquellos que inicialmente habían dudado de su inocencia comenzaron a reconsiderar sus posiciones. La historia dominó las noticias locales de la noche con Talking Heads analizando la importancia de que un oficial de policía testificara en contra de su propio departamento dentro de la estación de policía. Una tensión palpable llenó el hall. Algunos oficiales se sintieron reivindicados. Finalmente alguien tuvo el coraje de exponer la corrupción que habían sospechado. Otros, especialmente aquellos leales a Drummond y Collins, se enfurecieron por los traidores. Drummond irrumpió ladrando órdenes y amenazando a los subordinados si se atrevían a cooperar con la defensa. Collins trató de proyectar confianza, pero el temblor en su voz lo delató. Todos sabían que esto no era solo sobre el testimonio de un oficial, se trataba de si toda una estructura de mentiras se derrumbaría. El juez Porter se encontró atrapado en una pesadilla nocturna. Solo en su despacho caminaba de un lado a otro, gotas de sudor formándose en su frente. Era plenamente consciente de que el testimonio de Abby podría abrir la caja de Pandora si comenzaba una investigación de asuntos internos. No
Pasaría mucho tiempo antes de que se descubrieran los sobornos y chantajes. En su contraporter agarró su teléfono y marcó el número de Drummond. Arreglen esto. Porter siseó en el momento en que Drummond contestó: si esto va más allá, todos estamos arruinados. Estoy trabajando en ello. Drummond respondió con los dientes apretados: solo haz tu trabajo. Desde el estrado la llamada terminó. Abruptamente Porter se hundió en su silla mirando la pila de documentos. Su escritorio estaba demasiado involucrado como para echarse atrás ahora. Pero seguir por este camino se sentía como estar parado en un puente que se derrumba esa noche. Michaela, de regreso en su celda, se sentó con Elaine Patterson y Glenn Winters, quienes habían organizado una reunión tardía con ella, aunque todavía estaba confinada. Michaela, el espíritu se elevó. Sabía que el jurado había visto un destello de la verdad. Patterson, con los ojos brillantes de convicción, le dijo a Michaela: encontramos hilos de evidencia, manipulación, podemos usar el testimonio del oficial Hernández para impulsar un análisis forense del supuesto alijo de drogas y los registros telefónicos. Si el juez se niega, apelaremos inmediatamente. Michaela juntó las manos, una mezcla de alivio y aprensión la llenó. Gracias, susurró, sabía que la verdad saldría a la luz, pero aún no puedo descansar, podrían tener más trucos bajo la manga. Glenn asintió: no podemos volvernos complacientes. Drummond y Collins no caerán sin luchar. Y el juez Porter hizo una pausa intercambiando una mirada cómplice con Patterson. Se ha comprometido, un movimiento en falso y podría descarrilar este juicio a pesar de la incertidumbre. Michaela sintió un creciente sentimiento de reivindicación. No estaba sola. Tenía un equipo legal experto, un aliado valiente en la policía y una comunidad que la respaldaba. La sombra de la injusticia seguía acechando, pero la luz de la verdad se había abierto paso y brillaba más con cada día que pasaba. El acto final del juicio llegó en una mañana fresca. Los partidarios, los espectadores y la prensa inundaron el juzgado ansiosos por el día de los procedimientos. La defensa había presentado una moción solicitando pruebas forenses inmediatas de todas las pruebas, en particular la sustancia incautada en el apartamento de Michaela. Los resultados del laboratorio llegaron justo a tiempo para los argumentos finales. El polvo blanco era de hecho bicarbonato de sodio, no cocaína. Una revelación explosiva que se estrelló contra el caso de la fiscalía como una bola de demolición. Drummond y Collins, sentados en la galería, intercambiaron miradas de pánico absoluto. Observaron cómo la fiscalía se apresuraba a contener las consecuencias. El fiscal adjunto del distrito balbuceó una explicación de que debía haber habido alguna confusión en el laboratorio, pero el jurado no se lo creía. Las semillas de la duda se habían sembrado demasiado profundamente. Los ojos se volvieron hacia Redwood. El departamento de policía de Eid sospecha corrupción en lugar de incompetencia. Elaine Patterson Rose para su argumento final, su voz resonando a través de la silenciosa sala del tribunal. Damas y caballeros del jurado han visto evidencia abrumadora que apunta a una conclusión. Michaela Brown fue incriminada. La oficial Abigail Hernández testificó valientemente sobre las inconsistencias en los registros policiales. Ahora sabemos que las drogas encontradas en el apartamento de la señorita Brown no eran drogas en absoluto. La línea de tiempo proporcionada por los oficiales que la arrestaron ha sido desmantelada pieza por pieza. ¿Por qué? Porque fue cuidadosamente construida para condenar a una mujer inocente. Hizo un gesto hacia Michaela, cuyos ojos brillaban con lágrimas de gratitud. Esto no se trata solo de Michaela Brown, se trata de justicia en Redwood Heights, se trata de si permitimos que los funcionarios corruptos perviertan nuestro sistema legal para sus propios fines. Hoy usted tiene el poder de corregir un terrible error. Cuando Patterson terminó, la sala del tribunal irrumpió en un aplauso espontáneo rápidamente silenciado por el juez Porter's Gable. Su rostro estaba pálido y el sudor perlaba su sien. Forzó un tono oficial: ordene al jurado ignorará el aplauso que tendrá argumentos finales de la fiscalía ahora. Pero su voz tembló delatando su agitación interna. El fiscal adjunto del distrito intentó salvar lo que quedaba del caso, pero bien podría haber estado tratando de contener una presa a punto de estallar con grietas. El jurado parecía escéptico, sus miradas pesadas con desprecio por las endebles explicaciones. El rostro de Drummond se estaba volviendo rojo manchado, los hombros de Collins se desplomaron en derrota. Por fin, el jurado se fue a deliberar.
Los susurros llenaron la sala del tribunal. Las especulaciones se arremolinaban sobre cuánto tiempo necesitarían. Michaela agarró la mano de su abogado, los nervios de punta. Patterson le devolvió el apretón. Susurrando tengan fe al otro lado del pasillo. Drummond y Collins miraron fijamente la mesa de la defensa hirviendo. Menos de 2 horas después. El jurado regresó, las 4 personas se pusieron de pie, se aclararon la garganta, miró a Michaela, luego al juez Porter y finalmente anunció: nosotros, el jurado, declaramos a la acusada, Michaela Brown, no culpable de todos los cargos. Los vítores estallaron en la galería, la gente aplaudió, se abrazó y lloró. Michaela exhaló un suspiro que sintió había estado conteniendo las lágrimas durante semanas rodando por sus mejillas, pero la sorpresa no había terminado cuando la sala del tribunal estalló en una celebración. Las mejores amigas se acercaron repentinamente a Drummond y Collins. Un oficial de asuntos internos con rostro severo avanzó acompañado por policías estatales uniformados. El detective Carl Drummond, el sargento Ian Collins, declaró: usted está bajo arresto por manipulación de pruebas de conspiración y perjurio. El silencio que cayó a continuación fue ensordecedor. Drummond se levantó de un salto. Fury contorsionó su rostro. No puede hacer esto. Soy un oficial condecorado. Los policías lo esposaron a la fuerza ignorando sus protestas. Collins, ceniciento y conmocionado, no ofreció resistencia. El silencio se rompió en un rugido de conmoción cuando los fotógrafos hicieron clic salvajemente capturando el momento en que se llevaron a los mayores matones de Redwood Heights. El juez Cutter parecía que se iba a desmayar. Luchó torpemente con su martillo y lo tiró del estrado. Un Byte lo recuperó para él. La voz del juez se quebró cuando anunció: el cordón está aplazado. Intentó salir apresuradamente del estrado, pero se encontró cara a cara. Cara con el mismo oficial de asuntos internos, juez Porter. Tenemos algunas preguntas para usted, dijo el oficial, ojos brillantes con la anticipación de correr el telón sobre la complicidad del juez. El juez desaliñado miró con los ojos abiertos, sudor corriendo por su cara, trató de balbucear una respuesta, pero todo lo que emergió fueron sílabas ahogadas. El oficial le hizo un gesto para que lo siguiera. Porter tragó saliva con dificultad como un hombre marchando hacia su perdición mientras la sala del tribunal comenzaba a vaciarse. Michaela fue escoltada afuera también, no con esposas sino por una avalancha de simpatizantes. Amigos y simpatizantes Elaine Patteron y Glenn Winters se quedaron cerca protegiéndola del aluvión de reporteros que le empujaban micrófonos en la cara. Las preguntas volaron como flechas. ¿Cómo se siente acerca del veredicto? Sabía que Drummond y Collins la estaban incriminando todo el tiempo. ¿Cuál es su próximo paso? Michaela, lágrimas aún en sus mejillas, hizo una pausa para dirigirse a la multitud afuera del juzgado. Los flashes iluminaron el cielo del anochecer. Su voz tembló al principio, pero luego ganó fuerza. Estoy agradecido de que la justicia prevaleciera hoy, pero esto no es solo se trata de mí. Se trata de asegurar que nadie más en Redwood Heights o en cualquier otro lugar se convierta en víctima de funcionarios corruptos que se esconden detrás de una placa o una toga. Planeo usar mi voz para asegurarme de que esto no vuelva a suceder. La multitud estalló en aplausos. La gente se abalanzó sobre ella, la abrazó y le dio palmaditas en la espalda. Entre ellos estaba Venice, la abuela de Michaela. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Sabía que saldrías victoriosa, cariño, susurró, abrazando a Michaela con fiereza. Siempre creí en ti. En los días que siguieron, Redwood Heights fue testigo de una tormenta de repercusiones. Drummond, Collins y el juez Porter enfrentaron cargos criminales. Asuntos Internos lanzó una investigación exhaustiva sobre el departamento de policía de Redwood Heights y descubrió años de abuso, arrestos falsos y extorsión. Otros oficiales se presentaron envalentonados por el ejemplo de Abby Hernández. El ayuntamiento celebró reuniones de emergencia y se comprometió a instalar una comisión de supervisión independiente. El nombre de Michaela fue limpiado, pero su misión apenas comenzaba. Se convirtió en una heroína local, un emblema de resiliencia y fortaleza moral. Llegaron ofertas de bufetes de abogados y grupos de defensa.
La ACLU la recomendó para un puesto en su oficina regional. Pero Michaela tenía otros planes. Quería quedarse en Redwood Heights para restaurar el lugar que llamaba hogar y promulgar un cambio real dentro de un sistema roto. Entonces llegó el giro que nadie vio venir. Menos de un mes después del juicio, el fiscal de distrito de Redwood Heights anunció una reestructuración radical para erradicar la corrupción. Para asombro de todos, nombraron a Michaela Brown como investigadora especial que supervisa el departamento al que alguna vez había soñado unirse. Tendría el poder de auditar casos, investigar irregularidades y recomendar cargos criminales contra los oficiales que abusaron de su autoridad. La ciudad se maravilló de la justicia poética. La misma mujer que una vez fue incriminada por policías corruptos ahora estaría en condiciones de reconstruir el departamento desde cero. El día que Michaela entró en su nueva oficina en el departamento de policía de Redwood Heights, anteriormente dominio de Drummond, sintió una mezcla de triunfo y humildad. Se quedó en el pasillo. Los miembros del personal se detuvieron en seco para observarla. Algunos tenían expresiones cautelosas, otros ofrecieron sonrisas de genuino respeto mientras se acercaba a la oficina de la esquina. Congeló la placa con el nombre en la puerta que decía investigadora especial Michaela Brown. Colocó una mano temblorosa sobre ella. Lágrimas. Amenazando con derramarse en ese momento los recuerdos, destellaron su arresto, la celda de detención fría, el humillante registro al desnudo, la conmoción de escuchar los cargos inventados. Ahora esos eventos la habían traído aquí a un puesto de influencia que podía ejercer para siempre. Su primera orden del día era reorganizar el proceso de supervisión. Programó una reunión con el liderazgo del departamento estableciendo un tono de responsabilidad y transparencia. También llamó a la oficial Abby Hernández a su oficina para agradecerle personalmente por su valentía. Abby entró sombrero en mano, todavía luciendo nerviosa. Cambiaste todo, dijo Michaela encontrando su mirada fija. Por ti la verdad salió a la luz. Abby sonrió tímidamente. Solo hice lo correcto. Este lugar puede ser mejor, pero solo si erradicamos todas las manzanas podridas lo haremos, Michaela prometió. Juntas pensó en Drummond y Collins. El rumor en la calle era que se les había negado la libertad bajo fianza, irónicamente debido a los riesgos de fuga. El juicio del juez Porter se vislumbraba en el horizonte y los medios ya lo estaban calificando como el mayor escándalo de corrupción que Redwood Heights haya visto jamás. La ciudad se prepara para más revelaciones de mala conducta, de soborno y racismo vil. Michaela prometió mantente firme, iluminando donde la oscuridad prosperó después de las consecuencias. Redwood Heights comenzó su lento viaje hacia la reforma. Los oficiales de policía se sometieron a nuevos programas de capacitación centrados en la equidad racial y la participación comunitaria. Los líderes comunitarios, una vez marginados, encontraron asientos en las juntas asesoras. Redwood Heights Gazette publicó una serie de exposiciones sobre la injusticia sistémica, llamándola el ajuste de cuentas necesario de la ciudad. Aunque las heridas eran profundas, la ciudad se atrevió a esperar un futuro libre de la larga sombra de la corrupción, y en el centro de todo estaba Michaela Brown, un testimonio del poder de la verdad, el coraje y la resiliencia. Había pasado de prisionera a protectora, de chivo expiatorio a salvadora. Su voz, una vez casi silenciada por planes odiosos, ahora resonaba con autoridad. Los policías, una vez racistas, que intentaron destruirla, ahora estaban en la cárcel esperando el juicio. Impotentes y expuestos, el juez que vendió su honor por sobornos enfrentó su propio día del ajuste de cuentas. En ese sentido, fue una historia de karma que cerró el círculo en un lugar donde la justicia una vez se vendió al mejor postor. Una mujer inocente se levantó para desmantelar el mismo sistema que casi la aplastó. La historia de Michaela Brown se convirtió en leyenda en Redwood Heights, recordando a todos que incluso frente a una enorme corrupción la verdad encuentra un camino, y a veces lo hace con un floreo dramático que nadie podría haber predicho. Gracias por acompañarnos en este viaje épico a través de la corrupción, la traición y la redención final. La historia de Michaela Brown es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y un recordatorio de que la injusticia se puede revertir cuando las
Personas buenas defienden lo que es correcto desde la primera configuración impactante por parte de policías racistas hasta el momento triunfal en que ascendió a una posición de poder. Cada capítulo nos recuerda que la verdad y la responsabilidad prevalecerán incluso contra los esquemas más oscuros. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo pensar dos veces sobre las estructuras de poder bajo las que todos vivimos, sigamos la conversación, por favor. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para obtener más historias cautivadoras de justicia y esperanza. Juntos podemos arrojar luz sobre la corrupción y enaltecer a los héroes que luchan por un mundo más justo. Gracias por ver.